Podemos dar inicio a la conversación, ¿no? Listo. Entonces, no sé si quieras empezar hablándonos un poco de ti. Yo aquí primero puse todo el tema lo de la primera Bienal que se hizo aquí. Entonces está como el póster y la noticia que tú me compartiste. Listo. O sea, la primera Bienal de arte en vidrio y el vitral en Colombia, Sara, nace de una inquietud de un grupo de artistas del vidrio que nos reunimos y analizamos las situaciones de los artistas en Colombia. Y a raíz de unas conclusiones que sacamos en dicha reunión, concluimos que podíamos fundar una cooperativa que fuera en beneficio de todos los artistas. ¿En qué sentido? En costos de material, de herramientas, de todo lo que conlleva a la ejecución del trabajo en vidrio. Y a raíz de eso nace Vitrearte. Vitrearte se crea con toda esa serie de inquietudes, que es la primera cooperativa nacional de artistas del vidrio y del vitral, Vitrearte. Vitrearte, además de eso, se preocupó por el desarrollo, la evolución de los artistas del vidrio y cómo queríamos buscar que ellos manifestaran todas esas inquietudes, creando la primera Bienal de Arte en Vidrio, que se llevó a cabo en el Centro Colombo Americano en Bogotá. Ahí tuvimos la oportunidad de calibrar, digámoslo así, el desarrollo, el proceso evolutivo que tenían los artistas en Colombia a través del vidrio. Y para la organización de la organización en cabeza de mi persona fue muy satisfactorio, porque se pudo ver todo ese proceso de maduración, vuelvo y te repito, de desarrollo, de creatividad, de plasmar el arte a través del vidrio. Y para nosotros fue, en resumidas cuentas, la primera Bienal un éxito que traspasó todas las expectativas que teníamos como organizadores de ese evento, primero a nivel nacional en Colombia. Y de ahí comenzaron una serie de inquietudes. La cooperativa crea talleres, crea encuentros nacionales. Dentro de esos dos encuentros se realizan dos encuentros. El primero se llamó Arte, Historia y Luz y Color en la ciudad de Cartagena, y el segundo se denominó Preámbulo, que se llevó a cabo en el Centro Colombo Americano en Bogotá. Entonces, toda esta serie de eventos que íbamos organizando eh, cumplían todas las expectativas con la cual se creó Vitrearte. Vuelvo y te repito, había muchos socios y todos nos preocupábamos era por el desarrollo, plasmar toda esa recopilación de ideas, de maduración, y se crean toda esta serie de eventos, además talleres y todo eso, para que el artista se fuera documentando de todo el desarrollo técnico aplicado y tecnológico aplicado al vidrio. Entonces, Vitrearte fue creada con ese propósito esencial. Y si miras el catálogo, por ejemplo, aquí hay no sé si me pueda correr un poquito hacia la izquierda, a la izquierda. La obra, a la izquierda, esa es de un colombiano radicado en la ciudad de Francia, y que fue una obra muy espectacular, y llenó a mí como organizador, me llenó mucho la expectativa, porque no habíamos visto una obra de este tipo, de dimensión, con un proceso ya más trascendental en cuanto
a la madurez del manejo del vidrio. Entonces, esa obra era del señor William Velázquez, vuelvo y te repito, radicado en Francia. Y hay otra que también que creo que es una curva que está aquí más arriba, esa es de la señora Pilar Aldana, una colombiana radicada en España, que también ella ha tenido un proceso muy importante dentro del arte del vidrio a nivel nacional e internacional, y entonces no, nos dimos por satisfechos con la participación de los artistas internacionales, tanto con nacionales en el exterior como extranjeros radicados en Colombia y artistas internacionales. Te cuento, te sigo contando aquí. Entonces, este es el catálogo de la primera Bienal de las Artes del Vidrio en Colombia. Yo te repito que tuvimos apoyo muy importante de la empresa privada y de la empresa estatal. Entonces, eso nos ayuda mucho como apoyo económico y de proyección publicitaria a nivel nacional e internacional. A nivel internacional tuvimos la oportunidad de que el artículo de la realización de la primera Bienal de las Artes del Vidrio en Colombia salió por la revista Semana. La revista Semana es una revista que se edita también a nivel internacional, y tuvimos como te digo, muchas felicitaciones del exterior a raíz de ese, de ese documental que salió en la revista, y así sucesivamente en diferentes medios de comunicaciones a nivel nacional, como fue El Espectador, El Heraldo, la revista Huella, y Caracol y RCN tuvieron la oportunidad de hacer en sus espacios culturales, sacaron la nota de la primera Bienal de las Artes del Vidrio en Colombia. Okay. Eso es más o Bueno, y menos claro, el resumen que te puedo contar sobre la primera Bienal de las Artes del Vidrio. claro, y no, y te pregunto, ya que pues como fue una de las primeras bienales de Colombia, ¿qué contingencias tuvieron? Porque me imagino que hubieron problemas en términos de repente traer las obras, o bueno, los montajes, ese tipo de cosas, como que, ¿cuáles fueron las dificultades a la hora de trabajar esto? O sea, siempre en este tipo de eventos, siempre hay dificultades para tener en cuenta y buscarle solución para que sean viables para los artistas, darle satisfacción a los artistas de que su obra no va a tener percance, ni va a tener ningún evento contrario que vaya en contra de la obra. Entonces, a raíz de eso se toman muchas medidas, como lo dices tú, una medida de contingencia, que es la seguridad en el espacio en el cual se va a desarrollar el evento. El manejo del espacio con relación al público. Este tipo de obra tiene un problema, Sara, que las aseguradoras muy poco se interesan por el seguro de este tipo de obra, porque es vidrio, entonces tiene un alto riesgo de quebrarse, y entonces a raíz de eso, eso también se suma como un elemento más negativo para el evento. La logística, se maneja una logística esto es ¿cómo te diría? Esto es un tocar y cerrar de puertas, porque muchas veces uno le abren una puerta, otro le cierran la puerta, pero en estos casos hay que seguir perseverando, tener toda la calma para poder buscar los objetivos que se traza la Bienal y todo eso. Entonces, toda esa serie de factores se tienen en cuenta para la realización de una Bienal. Y además de la primera Bienal, gracias a Dios, trascendió muchas cosas, Sara, muchas cosas que teníamos presupuestado. O sea, el flujo de artistas participando fue muy numeroso. Y entonces eso nos generó
una logística más detallada con las obras, porque sabía que nosotros teníamos presupuestado un espacio y resulta que se incrementó un poquito más el número de obras. Entonces tuvimos que saber distribuir la museología dentro de ese espacio para que todo funcionara bien y se terminara en buenos términos, que así hace, gracias a Dios, sucedió con la primera Bienal. Ok. Es, Esa obra que está mostrando con esa obra fue que participé en la primera Bienal Iberoamericana de las Artes del Vidrio en Latinoamérica, que se realizó en la ciudad de Costa Rica. Esta Bienal nace a raíz de la declaratoria de la ONU declarando el año 2022 Año Internacional del Vidrio. Costa Rica, a raíz de esa declaratoria, organiza la primera Viavi 2022, que se llevó, vuelvo y te repito, en Costa Rica, y con esta obra participé, pero no tuve la dicha de ir personalmente porque en ese momento se me cruzó un problema de salud y el médico por recomendación no me dejó viajar, pero mi obra fue seleccionada fue seleccionada para esta bienal. y respecto al proceso, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo la realizaste? ¿Cómo fue hacerla? Pues, y el tamaño, las dimensiones, no sé de qué tamaño es. El tamaño lo estipula el comité organizador de la Bienal. Ellos estipulan una medida, un peso y un porcentaje que sea mayor del material en el cual nosotros nos basamos para hacer las obras, que es el vidrio. Entonces, en este caso, Costa Rica exigió un 70% que sea todo vidrio y un 30% otro material, cualquier otro material, pero el porcentaje mayor de la obra tenía que ser en vidrio. En este caso, el mío prácticamente fue 100% en vidrio y y la idea fue basada en el vaivén de las olas en el mar. Entonces, de ahí como tengo muy marcado el Caribe, entonces quise plasmar en mi obra el vaivén de las olas, que si tú te das cuenta, hay unas olas que una van en contra de la otra, ¿sí? Entonces, ahí me nace la idea de hacer la obra para participar en Costa Rica. Y todo me pareció una obra muy interesante, le di un manejo muy de acuerdo al enfoque de lo que es el mar, y planeé mi obra y fue seleccionada para participar en la primera Bienal de Iberoamérica. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí me enfoca el afiche del primer encuentro nacional de artistas del vidrio en la ciudad de Cartagena, en la casa del Marqués del Premio Real, donde funcionan las oficinas del SENA. Eso queda exactamente en Cartagena, en la Plaza de la Aduana. Esta obra, este encuentro fue muy especial porque fue el primero. Y por ser el primero tenía muchas adversidades que tuvimos que superar, y entre esas adversidades era si no sé, ahora al rato te referías cómo llegaban las obras. Entonces, el manejo que le dieron los artistas a las obras para hacerlas llegar a Bogotá y Bogotá desplazarlas hasta Cartagena. Entonces fue una logística que hubo que montar muy bien diseñada para que todo funcionara, sobre todo el desplazamiento, porque el desplazamiento de estas obras fueron por tierra. Entonces había que tener unas precauciones muy especiales y unos embalajes que lo exigían
las obras. Pero llegaron, gracias a Dios, llegaron a Cartagena, se instaló el primer encuentro y fue un éxito rotundo este encuentro porque tuvimos muchos participantes nacionales que desconocíamos y que fuimos conociendo que había un potencial grandísimo de artistas del vidrio en Colombia y que se reflejó en este encuentro. Y después aquí veo la que hicimos en la Hacienda Santa Bárbara, en Bogotá, que se denominó Arte, el arte se crea con la luz. Fue un evento que se hizo en un espacio total, con un espacio totalmente diferente a lo que se instala o se montan las obras dentro de un espacio, ya que sea galería, sea museo, y en este caso fue un espacio público comercial como es la Hacienda Santa Bárbara. O esto sí, Sara, no, te cuento que sí nos exigió mucha logística porque la exposición fue instalada en un área de mucha circulación. Entonces teníamos que distribuir los espacios, ubicar los espacios para que los visitantes no vayan a tener problemas con de pronto tropezar alguna obra. Y sin embargo, pasó un percance y precisamente con el vitral que yo expuse, un niño se acercó y se apoyó en el vitral y lo tiró al suelo y lo quebró. Ay, Pero eso, no. güey, digamos, eso estaba como, se tenía como previsto porque eso iba a pasar. Entonces, eso vuelvo y te repito, nos exigió mucha logística en la instalación de esta exposición en la Hacienda Santa Bárbara. Porque, pues, como te cuento, fue ubicada en un sitio de mucha circulación. Y preámbulo ya es el segundo encuentro que organizó en Bogotá a través de Vitrearte. Es todo lo que concierne, Sara, lo que es la primera Bienal, el primer encuentro, la exposición de la Hacienda Santa Bárbara y preámbulo, todos tuvieron el patrocinio y el apoyo de Vitrearte, ¿sí? La cooperativa de artistas del vidrio de Colombia. Entonces, preámbulo nace nuevamente a raíz de estos dos eventos anteriores que tuvieron mucha acogida. Entonces, con la cooperativa trazamos unos parámetros que nos exigían organizar otro evento para mirar los procesos que iban creciendo de las expresiones artísticas con el vidrio. Te repito, preámbulo fue un escenario muy bueno donde los artistas tuvieron la oportunidad de mostrar sus obras, su proceso evolutivo con el vidrio y fue un éxito, gracias a Dios. ¿Cómo debe ser? Pero esto no es una noticia. Esta fue una exposición que realicé. Antes de eso, le quiero contarle cómo nacen toda esta serie de exposiciones. Las exposiciones nacen a raíz del desconocimiento de la cultura del vidrio en Colombia. A raíz de todo eso, yo me di cuenta que hay una falencia de cultura a nivel nacional. Entonces ya esto es una cosa muy personal en la cual yo enfoco una serie de obras que preparo para realizarlas en diferentes escenarios nacionales, como fue Valledupar, Cúcuta, Villavicencio, Cartagena y Neiva. Entonces, esta es una foto de la exposición que se realizó en la sala de exposición de la gobernación del Huila, que fue la primera exposición que hice a nivel nacional. Y gracias a Dios tuvo mucha acogida, había mucha gente interesada
en la exposición generó mucha inquietud, que era lo que yo buscaba, es buscar con esta serie de exposiciones a nivel nacional que se comenzara a germinar la semilla de la cultura del vidrio en todo el país. Y me doy por satisfecho porque Sara fue un objetivo conseguido, mostrar lo que era el vidrio, todo lo que se podía hacer con el vidrio y se llenaron todas las expectativas personales y de alguna manera también en los espacios en los cuales se generaron estos eventos. Ujú. Bueno, yo tomé esta imagen de un videito que encontré por ahí, porque Ah, sí, esta es es cierto que una, no pude encontrar casi fotos de tus obras, entonces nada, me puse a detallar en un video que encontré, entonces saqué un par de imágenes de cosas que tú has hecho, pues también como para que nos hables un poco más de tus procesos. sí, por ejemplo, eso fue un proceso en el cual me di la tarea de integrar lo que se domina en un ámbito del reciclaje proceso de reciclaje, ¿sí? En este caso de materiales, material metálico. Entonces me di la tarea de integrar, hacer unas obras que fusionara el vitral, el vidrio con elementos de chatarra. Y una de estas obras es esta que está en la imagen, precisamente es una de ellas. ¿Por qué? Porque quería demostrar cómo se podía funcionar estos elementos y plasmarlo en una obra. Yo tuve muchas obras y te cuento que mi primera entrevista que me hicieron por televisión, un programa que se llamaba Viva el Arte, eh, desgraciadamente se me extraviaron todo el apoyo de video que tenía y de la entrevista que me hicieron precisamente de este tipo de obra que me hizo en ese momento Viva el Arte. Y esta es una de ellas y había muchas obras muy interesantes que, como dice Sara, no tengo, se me perdieron, El bueno, registro. más o menos se me perdieron en este sentido, sino que yo participé en un encuentro que organizó la alcaldía de Bogotá con Topofilia, una entidad cultural. Entonces yo envié soportes a, la, a esa convocatoria, envié los soportes de video y de soportes de fílmico y gráfico. Entonces, no sé, cuando yo pedí a Topofilia, que era la entidad que estaba organizando eso, yo pedí digamos sí, que me reembolsaran los videos y todo, me lo dieron como por perdido y se me perdió mucha información muy importante de ese proceso de este tipo de obras que hice yo, que comencé a generar y a plasmar y divulgarlas a nivel nacional en mis exposiciones. Pero ahí, eso es un video, en esa entrevista fue muy interesante porque ahí estaban toda una serie de obras en las cuales era mi proceso, era mi madurez, mi creatividad del vidrio con la chatarra. Entonces, se me trajeron muchas cosas, pero esta es una obra que me fascinaba mucho. Hay una que yo hice a raíz del medio ambiente. Hice una que también era en homenaje a la cultura rasta, porque soy amante del reggae. Y entonces, lo que te puedo contar es eso, Sara, que, no, o sea, como apoyo fílmico, no tengo mucho en que apoyarme en ese sentido. Sí. No, qué rabia. No, Y eso que no, es tan no, te importante, ¿no? imaginas Ah, al lado de mí. igual mira que yo saqué más imágenes del video y las puse todas aquí, o sea, las que pude encontrar en el video, como que iba pausando, iba tomando fotos, pues para Sí. lo mismo, para ir hablando como de cada una de ellas. Sí, o sea, una de mis obras de mayor envergadura del vidrio, perdón, del vitral,
es esa obra que está señalando con el punto azul. Esa es Cúpula. una estructura, una cúpula que hice en la ciudad de San José de Costa Rica. Eso tenía una dimensión de 6 metros por 5 metros, era grandísima. Y llegué a realizar este trabajo con un concurso de una compañera de Bogotá que también fueron dos artistas que participaron a la convocatoria para hacer este trabajo en Costa Rica y gracias a Dios el trabajo mío fue seleccionado y ahí donde ejecuté este vitral que está en Costa Rica, es una de mis trabajos más representativos con el vidrio. Es aquí donde están los tres arcángeles, esa la hice en Bogotá para una amiga que este vitral está ubicado a la subida a las alcobas, que son los tres arcángeles, y esa la que está aquí debajo de la de Costa Rica, eso está ubicado en UNCA, un instituto de formación de enfermeras que está ubicado ahí en la Caracas con 34. Y el que está a la izquierda es un trabajo que hice para un condominio aquí en Melgar que se llamaba Valle de Lancero. Entonces tengo también, ese tipo, esa obra este trabajo está ejecutado en ese espacio y obviamente que hay mucho más. Hay unos vitrales integrados a la forja que eran son muy bonitos, tiene un espacio muy creativo, muy bueno y eso tampoco tengo, creo que tengo, pero no sé en este momento lo tengo ubicado, pero son unos vitrales muy especiales para mí porque trabajé ese tipo de vitral dentro de la forja directamente. El círculo redondo es María Magdalena. Ese es un vitral que realicé en una capilla que lleva el mismo nombre de la imagen. La realicé ahora no recuerdo, se me escapa el año, pero uno de los vitrales más grandes, ese vitral tenía de diámetro, tenía como unos 3, casi 4 metros de diámetro. Y está ubicado en la parroquia que lleva el mismo nombre de María Magdalena, ahí en la 19 con 153 en Bogotá. El de la izquierda es uno de los evangelistas que realicé en el santuario del Carmen de Apicalá, Tolima. La idea del padre era realizar los 4 evangelistas. El concepto en que se iban a realizar estos vitrales era por donación. Entonces, en un común acuerdo con el padre, concluimos de que iban a donar y había que bajar un precio, que fueran asequibles y que la persona que iba a donarlo tuviera la oportunidad de hacerlo económicamente. Y así fue, se realizaron tres de los 4 evangelistas, se realizaron 3 vitrales que tenían unas dimensiones de 4 metros por 1,80. Vuelvo y te repito, están ubicados en el santuario de Nuestra Señora del Carmen de Apicalá, Tolima, aquí en el cual me encuentro en este momento, donde me estás haciendo la entrevista. Entonces, son 4, de eso te cuento. Ok, tú me decías que tú no haces bocetos, sino que lo haces como en el momento. Entonces, digamos estos, ¿cómo empezaste a hacerlos o cómo fue la cosa? No, o sea, son 2 cosas. Lo que yo manejaba como expresión artística es lo mío, más no estos trabajos, porque Ok, estos trabajos requerían de un o sea, proceso más, digamos, de diseño, de estudio de color, psicología del color. Entonces, ok. basado en esos factores, se realizaron estos vitrales. Y era una cosa muy interesante en estos vitrales que yo comencé a manejar, Sara, comencé a manejar los plotes. O sea, yo hacía la silueta de la imagen, digamos, de la imagen del evangelista
lo realizaba pequeño, lo hacía en la silueta y lo mandaba a plotear. Entonces lo mandaba a plotear con el tamaño original de una persona. Y entonces ahí comenzaba a aplicarle el proceso de los cortes y todo eso, y más que es muy diferente a lo que Sara me hace la salvedad de que yo en ese momento hubo un proceso anterior en el cual fueron mis obras. Entonces yo nunca hice bocetos, sino que simplemente cuando yo tenía la idea y tenía el elemento yo primero me basaba en el elemento me generaba la idea y complementaba esas dos ideas y me enfocaba en la realización de la obra, que es una de las que, si su merced vio la que me mostró, una de ellas es esa, que son diferentes a esta que ya aquí hay un proceso, vuelvo y te repito, se manejan ya cosas, mucha tecnología aplicada al diseño y todo eso, que ya es un proceso más contemporáneo, digámoslo así. Sí. Y la Bienal de Costa Rica, ¿esa la hiciste así? Como Sí, no, la dejándote ir Bienal un de poco. sí, la Bienal de Costa Rica, yo estuve en Cartagena de vacaciones. Sí. Y yo cuando voy a Cartagena tengo una costumbre que yo voy y me gusta ver el atardecer sobre la muralla. Y en eso bajé y comencé a mirar lo que yo siempre he mirado desde que nací, porque yo desde que nací estoy en contacto con el mar, que comencé a mirar ese van y ven de las olas, ¿sí? Entonces, de ahí me nació la idea. Yo dije, y por eso la obra se llama Perseverar, porque de alguna manera ese ir y venir es un perseverar constante del mar, ¿sí? Entonces, ahí nació la Ok. idea del enfoque y, y la idea de concretar la obra con la cual participé en Costa Rica. Por eso que se llama Perseverar. Sí. Y es Eh, basada, vuelvo y te repito, esta es basada en un 100% en vidrio. Esa sí no tiene otro elemento que no sea vidrio. sí. Hay una foto Ok. hay una imagen que esa. No, la del periódico, Ah, la ya del sí. periódico. Sí, sí, sí. Esta fue a raíz de la exposición, se organizó paralelo a la exposición que se hizo en Neiva, se organizó un taller de vitrales. El taller se realizó, fue muy interesante porque hubo participantes, todos los participantes en el taller eran prácticamente docentes. Entonces ellos querían tener un concepto más claro de cómo era el manejo, cómo era la ejecución, cómo se cortaba, cómo se realizaba un vitral, para de alguna manera ellos llevarlo al contexto de la parte educativa de ellos como formación en la parte de arte, porque ellos todos son artistas. Ahí entre ellos tengo un artista que era de nacionalidad ecuatoriana, que él se interesó mucho por este proceso del vitral. Y uno de las personas que se inclinó mucho, me pidió mucha opinión, digamos, se metió de lleno en el cuento del vidrio porque él nunca había tenido la oportunidad de tener contacto con el vidrio y hacer cosas que él quería hacer. Y entonces a raíz de eso, cuando yo termino este taller con estos alumnos, eh, yo les pido un trabajo de finalización del taller y con ese detalle, esa finalización del taller, organicé una exposición en el Museo de Arte Moderno de Neiva y todo se organizó, vuelvo y te repito, una exposición con toda de la ley, ellos hicieron sus obras, hicieron sus instalaciones, yo era el tutor, yo les guiaba, ellos mismos, no, profe, déjenos instalar y ustedes después nos califican, nos mueven. Entonces fue muy interesante porque eran una persona que les gustó mucho
el vidrio y se inclinaron a aprender, a tenerlo más, para que hiciera parte de su vida artística también. Entonces fue muy interesante este taller que se realizó en la ciudad de Neiva, en el Museo de Arte Moderno de Neiva. Perdón, que es que ¿Qué mi otro? gato estaba por allí comiéndose algo. Listo. Ah, esta es una obra que, sí, yo no sé si Sara, tú has tenido la oportunidad de leer el contenido de esta nota de la exposición en Neiva. Sí, entonces me gusta mucho porque él describe y cómo nacen los artistas, que la influencia que tenemos muchos artistas que nacemos en el litoral, en este caso en el litoral Caribe, en el Atlántico. Entonces él hace unas anotaciones muy concretas y muy dicientes de lo que, lo que son que son los artistas que tienen la influencia del Caribe. Entonces, es una nota muy interesante y que a mí me gusta mucho por el contenido de la nota. Ujú. Es Esto más también es una foto especial que las de la otras. exposición que se hizo en Neiva. Ok. Sí. ¿Qué otra? Y aquí, esta es una constancia y una certificación del Centro Colombo Americano, donde consta que yo organicé la primera bienal y el segundo encuentro preámbulo en el espacio del Centro Colombo Americano de Bogotá. De la revista Huella, esa es una nota que salió en la revista Semana, pero yo la retomó Huella, que es la revista de de la Academia Arte Guerrero, y sacó esta nota en una de sus ediciones, y fue muy interesante. Esta fue la nota que, como te dije anteriormente, se proyectó a nivel internacional porque fue editada y lanzaba en la revista Semana. Y la revista Semana es una revista que tiene una dimensión, trasciende las fronteras de Colombia, entonces llegó hasta España. Cuando llegó a España tuvimos unas felicitaciones de un señor que estaba haciendo un escritor o un docente de la Universidad de Antioquia que estaba haciendo una especialización en Barcelona, en el centro de Barcelona de la cerámica y del vidrio. Entonces nos envió unas felicitaciones que nunca había visto ni había oído un evento eso en nuestro país, y también tuvimos una carta de felicitación que desgraciadamente esa carta se perdió, que fue una carta que nos hizo llegar Israel, diciéndonos que ellos fueron los primeros que organizaron una bienal de arte en vidrio en el mundo y que nos felicitaban porque hasta ahora tenían conocimiento que era el segundo país que organizaba una bienal. Entonces tuvimos unas felicitaciones también de la Embajada de Israel, y que es la que está aquí plasmada en la revista Huella de la Academia Arte Guerrero. Interesante, oye. Esta sí, aquí está el soporte de- del taller y de la realización de la exposición en la ciudad de Neiva, y a la derecha está la constancia de la realización de la exposición que hice en Villavicencio. Entonces, estas son las dos constancias de esos dos eventos que se realizaron en estas Sí, dos ciudades. ok. Sí, esto sigue siendo Ay, perdón, perdón. Neiva, pues le cuento una cosa, que Neiva fue una de las ciudades donde, digamos, marcó mucho este evento de la exposición de vitrales, de la cual yo tuve la dicha de ser el artista,
porque le dieron mucha publicidad y cada rato hicieron buenas notas y todo eso. Además de eso, después que se terminó la exposición, yo viajaba muchas veces a Neiva y el señor cada rato que yo sabía que yo estaba en Neiva, entonces sacaba la nota, siempre sacaba una nota en la página social diciendo que se encontraba entre los Sopitas. Teníamos el placer de tener nuevamente la visita del artista cartagenero Jairo Hernández. O sea, toda esa serie. Entonces, en Neiva sí tuve mucha acogida y mucho, ¿cómo te digo? Fanáticos. Muchos fanáticos, digámoslo así, muchos fans, Sí. porque era algo novedoso y sobre todo una ciudad de Sara que yo analicé en todos los desplazamientos que yo hice a nivel nacional, una de las ciudades que es una ciudad que es intermedia, pero tiene una actividad cultural muy grande. Eso sí lo puedo exaltar de Neiva, que no encontré en otras ciudades. Y es una ciudad que vive en función al arte y a la cultura. Y tiene buenos representantes del arte. Y además de eso, uno de los compositores, Opita, está el maestro, el de, famoso compositor de espuma, el maestro Villamil, Jorge Villamil. Entonces tuve la dicha de conocer al maestro Jorge Villamil. Esa foto también es esta foto tiene una anécdota muy especial, Sara, porque cuando yo hago la exposición en Villavicencio, aquí en esta nota hacen una salvedad donde dice que lástima que en esta parte del territorio colombiano no haya exponente de este arte del vidrio y el vitral. Y lo más chistoso es que cuando al día siguiente que sale la nota, una artista de Villavicencio le hace como el reclamo al periódico por la nota donde ellos dicen que no, en esa área en esa parte no hay un exponente y una señora que yo tuve la oportunidad de conocer y el día siguiente, a los 2 días siguientes, mejor dicho, le sacaron 3 páginas en el periódico Siete Llanos porque me pareció tan chistoso porque la señora era de allá y la señora, después que nos hicimos amigos, la señora me llevó me dijo, maestro, venga, yo le muestro todo lo que yo he hecho, un trabajo que había muy representativos en Villavicencio, pero ella no se dio la tarea de pronto de mostrar lo que estaba haciendo, ¿sí? Y a raíz, eso es una cosa que me gustó mucho y me llenó de satisfacción porque a raíz de la exposición surgió una artista más que se dio a conocer, digamos, en el medio del vidrio y el vitral, que es lástima que se me escapa el nombre de ella, pero volvió a hacer y ella participó, después de eso ella participa, creo que participa en preámbulo, participa en el segundo encuentro, participa ella con una obra muy interesante en el segundo encuentro nacional de artistas del vidrio denominado preámbulo. Pero vuelvo y te repito, me pareció muy interesante porque surgió una artista más que no sabe, no, digamos, estaba tácita. Sabíamos que Sí, estaba ahí, pero no se había dado a conocer. sí. Entonces, eso vuelve, Pero se tenía tan en eso es cuenta. una sí, Ok. cuénteme ahora. Ya, un gracias. Un gracias transparente. Bueno, no, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y le estaré informando para hacerle que estoy en proceso de, del espacio para la realización de la tercera Bienal, que si Dios quiere se va a realizar en el Museo Arte Moderno de Cartagena Enrique Grau. Tengo una reunión con el director del museo el martes. Entonces, imagina tú, estoy aquí, mañana, si Dios quiere, tengo otra entrevista con una artista de Turquía que quiere venir a la Bienal, pero me tengo que contactar con una compañera que es una artista ecuatoriana que ya participó en la segunda Bienal de las Artes del Vidrio
Entonces ella va a ser es amiga del artista y ella nos va a servir de traductora. Entonces estoy en ese proceso, estoy tocando puertas, estoy camellando duro para que la segunda Bienal sea un éxito y dejar nuestro país En bien, alto. bien en alto. Sí, ok, increíble. Igual, pues también tenía como el Instagram. Ay, espera a ver. De la Babi. Por ejemplo, la primera es una artista brasilera llamada Cristina Baena. Christine Baen. Ella hace parte de la tercera Bienal de las Artes del Vidrio. Ujú, Ella está en el grupo de trabajo. Ella pues, ya la asigné como curadora de la tercera Bienal. ujú, Ya su hoja de vida reposa en el Museo de Arte Moderno porque el director me exigía la hoja de vida de la curadora de la Bienal y que le anexara todo lo que se había hecho, todo el proceso que había tenido la primera, la segunda, los encuentros nacionales y todo eso se lo tienen en su arca el Museo de Arte Moderno lo tiene en estudio para el sí del espacio. ujú. Sí, entonces cada de ellos artistas me gusta mucho porque ellos hacen la presentación de la Babi 2024. Ujú, ok. Entonces muy interesante esa, cada uno, ella es panameña, el anterior era paisa, ella es de Panamá, Ujú. una artista de Panamá, que ella, no sé si ella sí trabaja con Heiner, es la decana yo, no, de, de algo de la universidad, también ella hace la presentación de la Bienal, Ujú, ok. ella es de la O sea, Universidad como la Distrital. invitación, pues, a verla Sí, y eso. ella es Marta Isabel Ramírez, la artista más representativa en este momento de Colombia a nivel internacional. Ella el año pasado, el año pasado, el pasado, cuando se realizó la Bienal, ella quedó de segunda en una Bienal que se realizó en Berlín, Alemania, y quedó, creo que, de de puesto en la Bienal de Iberoamérica que se realizó Ujú, en México. ujú, Ella es Marta Isabel Ramírez, ella también participó en muchas actividades que se realizó con Vitrearte. Este es un alumno de la universidad que también hace la presentación de la Bienal y participa creo que participó con una obra. La ujú. que mira, la señorita Miranda, ella fue la presentadora de la segunda Bienal y participó también Mm, con un trabajo muy bueno en la segunda Bienal. sí, es la del corsé. Y ella es una Ujú. artista de la ciudad de Medellín, que es Joana Lorza, es un personaje muy Mosaico. querido. Sí, tuve la oportunidad de compartir muchas cosas y de participar en un encuentro que organizó la biblioteca después de la Bienal, con una obra con una obra que participé que se llamaba, que le hice en homenaje a los páramos, ¿cómo se llama? A los frailejones. Con un Ujú, frailejón participé yo en una obra con ella. Entonces sí. y ella participó en la primera Bienal y ha hecho una serie de exposiciones con relación a su obra, porque ella Ujú, maneja un tema que es mosaico. ujú. Entonces, Sí, sí, sí. es muy Justamente interesante. ella hizo Sí, parte de estas reuniones que hemos tenido. A ella también la entrevistábamos y bueno, sí. hablamos un poco de su trabajo. Sí, ella es modelo, ella tiene un trabajo muy interesante, me gusta mucho el trabajo de ella. Sí, Sí. sí, sí, sí. Eh, eh, es un artista colombiano radicado en Francia que también participó en la segunda Bienal. Es muy amigo cercano de maestro Heiner León, que lo Ujú. contactó y gracias a él también me envió su obra y tuvo la oportunidad de participar. Ella es con la que tengo la reunión mañana, Alex, Mm,
Ok, que ella, con ella tengo la reunión mañana. Ella fue la que me escribió ahora para que estuviera pendiente a las 8:30 sí, sí. para la entrevista con Umur, Ok, una artista turca, ¿sí? sí. Él es un señor, es un artista de vidrio soplado que tuve la oportunidad de conocerlo en el taller del maestro Gil. Y ahí tuve la oportunidad de compartir muchas cosas con él. Participó en la segunda Bienal y estoy seguro que también está interesado, ya está preguntándole a la organización que cómo va el proceso de la tercera. Eh, ella es Camila, esa es una artista colombiana del vidrio que ella está radicada en Escocia. Ella vino a participar a la segunda Bienal. Yo creo que este no necesita presentación. Sí, sí lo conocemos todos. Sí, 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 sí. Ah, Y ese también bueno, creo bien. que debes de conocerlo. Sí, 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 él es de mi universidad, de hecho, no sabía que estaba en esto también. Sí, 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 sí. Sí, Ya, él, pues. entonces, por eso te digo que a mí me parece interesante la presentación de la Bienal de este tipo de artistas y personajes nuevos que están incursionando en el vidrio con unas propuestas Ujú. muy buenas y entonces me pareció muy interesante. Este logo va a seguir siendo el logo de la Babi 21 hasta cuando Dios no tenga con vida que yo la pueda realizar. ¿Sí? Entonces el logo que siempre se diseñó, lo diseñó el maestro Gil, eh, el dueño del taller allá en Santa Elena, en Antioquia, donde no sé si ahí en Instagram, si puedes ver que bajando mucho a donde están haciendo el proceso de vidrio soplado, ese es el taller de él. Esas botellas, la Ah, ok. botella es la obra de él. Estas. Sí, las botellas, una botella que están, esa es la obra del maestro Gil, de Santiago David Gil. Santiago. No, no, esa es de un alumno también de No, la ese es David universidad. Santiago Un Correa. instrumento, ese sí, ese es un instrumento musical. Eh, Estas. eh, sí, Santiago Gil. esa botella, esa es del maestro Santiago Gil, que es del taller, que él también hace parte del equipo de trabajo de la tercera Bienal de las Artes en Vidrio, ¿sí? Entonces, Sí. y también hace parte, no sé, creo que también debe conocerla, Stephanie Vargas. Ah, Estefanía. Sí, Sí, claro. Stephanie, ella no participó, pero ella no tuvo obra, pero ella participó en la logística. Ella fue la que creó este sistema de cintas a la parte museológica Sí. que se colocó en el piso, digámoslo así, y se ubicaron los Ujú. módulos y se hizo una serie digamos, de diseños con esta cinta que quedó muy bonito y creo que vamos a seguir con el mismo proceso con ella. Entonces, ella también hace parte del equipo de trabajo. Ok. No, increíble. Sí, Hacer parte de todo esto es genial. Jue madre, sí. Y pues aquí gracias también. hay muchas cosas que en Instagram están más detalladas de lo de la segunda bienal. Y está el catálogo de la segunda bienal Ujú. virtual. Sí, Sí. entonces eso les cuento. No, increíble, muchas gracias. No, a ti, Sara, te agradezco el interés por haberme invitado a este proceso que están creando y están formando, están constituyendo ahora y me parece muy interesante que hayan tenido en cuenta muchos artistas y para, para así ellos resaltar su trabajo, la obra que están realizando y todo su proceso de formación con el vidrio.